bueno que está nuevamente con nosotros en otra emisión de entrevistas con personajes michoacanos en temas de café en la noticia con su amigo Juan Manuel Belmonte. En esta ocasión tenemos el gusto de tener en nuestro estudio al amigo Víctor Silva Tejeda, a quien como lo presenté la primera vez, pues no necesita de mucha presentación. Así que, Víctor, ¿nos harás el favor de enviar un mensaje a nuestros amigos que nos están viendo? Con muchísimo gusto, Juan Manuel. Primero, agradecerte siempre tu atención de invitarnos a este espacio tan importante de análisis político, de comunicación con la sociedad, que cumple precisamente esa función de el análisis crítico, el análisis siempre constructivo, para que la sociedad michoacana tenga claridad de los temas políticos, económicos y sociales. Así que yo, con muchísimo gusto de estar ante tu público y de estar esta mañana aquí contigo. Víctor, en estos días han pasado varias cosas muy interesantes. Por lo tanto, tenemos varios temas con que platicar. Para empezar, tenemos que hablar sobre los procesos que acaban de pasar en Coahuila y en el estado de Hidalgo. Para muchos fue sorpresa. ¿Para ti qué fue? Bueno, realmente no fue una sorpresa para mí. Yo he estado muy atento siempre en la vida interna y en la vida política de mi partido, inclusive a nivel nacional, donde he tenido la oportunidad de ser delegado en 11 estados de la República. Y bueno, el tema de que haya alguna elección de nuestro partido en alguna latitud de nuestro país, siempre le damos seguimiento, siempre estamos atentos. Y bueno, los sondeos, los comentarios, el observar el trabajo interno de nuestro partido, veíamos cómo íbamos a tener resultados positivos en Coahuila desde hace varios meses y en el estado de Hidalgo también. Haciendo la observación que en el estado de Hidalgo se veía muy competida la capital, muy competida con Morena, que finalmente arrojaba números por encima de nosotros días antes de la elección. Pero finalmente se tiene un resultado donde gana el PRI por muy pocos votos, pero gana el PRI. Entonces, sí tenía yo conocimiento, sí sabía, sí sentía cómo iban nuestros correligionarios en esas dos entidades. Y te quiero decir que siento yo que tenemos elementos suficientes para que esos triunfos muy sonados en este momento entre el PRI nacional y la ciudadanía observándolo, para que alguien en su entidad, de acuerdo a su circunstancia particular que vivimos, hagamos un análisis, una autocrítica para que tengamos resultados adecuados, exitosos en la elección del 2021. Porque había dos cosas. Decían que el PRI estaba muerto. Las encuestas lo daban también por derrotado, pero la realidad fue otra. Entonces, esto como que hace que los priistas levanten la cara. Es correcto, Juan Manuel, es muy correcto. Porque él fue de manera adecuada. Coahuila, por ejemplo, sí. Lo gobierna el PRI actualmente. El gobernador Riquelme es un buen gobernador, bien calificado, entre los primeros 10 a nivel nacional, con una estructura de organización política del PRI de renombre de hace muchos años. Y tercero, los candidatos y candidatas fueron escogidos con un perfil aceptable 100% de la sociedad. Fue la gente, la militancia la que los eligió. Así es, efectivamente, fueron candidatos a diputados locales, aquellos que tienen ascendencia en su región, en su distrito, no fueron decisiones de dedazo. Gente que tiene una historia conocida y reconocida por los ciudadanos de ese distrito. Esa es la fórmula. Así es. Entonces, bueno, que se cuidó en el perfil, que no fueran candidatas y candidatos que estuvieran envueltos en escándalos, que tuvieran
posibles nexos con los poderes fácticos, que no tuvieran señalamientos de mala actuación en el pasado como funcionarios públicos o como legisladores. Realmente el PRI de Coahuila cuidó muchísimo el perfil de cada uno de ellos, de tal suerte que los ciudadanos vieron buenos perfiles de mujeres y hombres y les dieron su confianza. Es buen ejemplo. Hidalgo, ahí tuvo más competido, ahí los partidos se distribuyeron más las posiciones. Efectivamente, y empezaría por lo mismo. Hidalgo es un estado que gobierna el PRI y lo gobierna bien. Y en esta fórmula, que es inequívoca, de cómo ganar elecciones, tiene que ver la calificación de quien está gobernando, tiene que ver la aceptación de que las políticas públicas en el gobierno del estado de Hidalgo se refleja en las urnas. Se refleja en las urnas. Y Omar Fayad está bien calificado también. Segundo, tiene también el PRI una buena organización territorial. Es la segunda condicionante. Y la tercera, también se escogieron candidatos limpios, candidatos que no tuvieran rechazo de la ciudadanía. Por eso vimos ese crecimiento en el ejemplo que te ponía Juan Manuel de la capital de Pachuca, que estando abajo en las preferencias, el perfil del candidato lo llevó a alcanzar y a rebasar al candidato de Morena. Entonces nosotros tenemos la fórmula para que en el 2021 pueda haber muchos triunfos del PRI. ¿Cómo? Cuidando los perfiles de los candidatos, sí, teniendo una buena organización partidaria, territorial, y desde luego donde seamos gobierno, que nuestros gobernantes, si son alcaldes, si son diputados, si son gobernadores, pues tengan una buena actuación y que sean bien calificados. Eso es el ejemplo, lo que acaba de suceder en estos dos estados. ¿Qué concluiría de este comentario, Juan Manuel? Que no seamos triunfalistas. El priista que sea triunfalista por estas victorias del pasado domingo, claro, está equivocado. Porque cada PRI en el país tiene sus circunstancias. Sí. Somos un partido nacional. Lo que se demostró es que sí se puede. Sí se puede, efectivamente, cuidando estos detalles, claro, y que el PRI no haga lo mismo que ha hecho en el pasado. Imposición de candidatos, imposición de perfiles que no son aceptados por la sociedad, que la sociedad tiene dudas de ellos, que la sociedad no los califica bien. Eso debe de ser un elemento fundamental para que el partido en el 2021 tenga buenos triunfos. Ahí está el ejemplo. Víctor, tenemos que hablar también de lo que se habla hoy en todo el país, la cancelación de los fideicomisos, que hoy desgraciadamente se concretó. Pues es muy lamentable, Juan Manuel. Como tú sabes, a mí me ha tocado ser legislador en varias legislaturas, a nivel federal, a nivel estatal, y te quiero decir que también como funcionario público conozco perfectamente bien lo que son los fideicomisos y cuál era la función que cumplían. Los fideicomisos no eran un capricho. Los fideicomisos, inclusive muchos de esos 109, no son fideicomisos del gobierno, son fideicomisos que se han generado con el apoyo de la sociedad y de organizaciones internacionales y de participación de la iniciativa privada. Algunos con una pequeña parte del gobierno federal y otros ni siquiera con la participación del gobierno federal. Son fideicomisos como el del CONACYT para becas para mujeres y hombres jóvenes que quieren seguirse capacitando, fideicomisos como el FIRA, que su central está aquí en Michoacán, ese fideicomiso dirigido a atender como banca de segundo piso el campo, pues ya no lo vamos a tener. El FIRCO también, que es una institución en el campo mexicano, también desaparece. En fin, muchos fideicomisos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la niñez, que tienen que ver con el desarrollo y con el cuidado de los mexicanos desde el punto de vista de la salud. En fin, son 109 fideicomisos que se extinguen por la necedad
de quitarle 68,000 millones de pesos y llevarlos a los proyectos estratégicos que son el Maya, que son la refinería de Dos Bocas y que es el aeropuerto de Santa Lucía. Creo que es una mala decisión del gobierno federal, aunque nos digan que ese dinero se va a ir a una bolsa grandota y que la bolsa grandota va a tener ahí el dinero para cuando se ocupe. Yo creo que está tomándose un alto riesgo el gobierno federal. Te daría un ejemplo, Juan Manuel. Ahí, en estos fideicomisos, uno de los también muy importantes era el fideicomiso para enfrentar los desastres naturales, el Fonden. Y el Fonden tenía una mecánica de autorización, ejecución de recursos, atención, para que cuando hubiera huracanes, desastres, terremotos, el recurso estuviera ahí apartado y no estar a expensas de la programación de Hacienda, de la programación de las instituciones del gobierno central, para que se pudiera poner a disposición o no, con mucha transparencia, con órganos de gobierno interno, de vigilancia, en fin, ya no vamos a tener Fonden, y ese dinero, como ellos dicen, se va a la Secretaría de Hacienda. Pues qué difícil va a ser sacar los dineros de manera emergente de la Secretaría de Hacienda. Esos son los señalamientos, Juan Manuel, de que es una gran equivocación, y considero yo que los ciudadanos tienen que valorar cuáles son las políticas públicas del actual gobierno. Y si resulta bien, premiarlo en las urnas, y si se resulta mal, castigarlo con las urnas. Por supuesto. Porque creo que estamos ya aprendiendo a eso. Es correcto. Lo cual es bueno. Víctor, ¿qué sabes tú de las posibles alianzas? Bueno, lo primero que te quiero comentar, Juan Manuel, y le quiero comentar a quien hoy nos escuchan y nos ven, las alianzas en este momento coyuntural de la vida política de México son fundamentales, sobre todo para los partidos que estamos en oposición. Va a haber alianzas del partido en el poder. Sí, él va a tener sus alianzas con sus partidos. Verde, PT. Es correcto. Entonces, bueno, el ya no. Así por lo es, menos no de en esta coyuntura. Sí. Entonces no habría por qué no tenerla quienes estamos en la oposición. Claro. Si de esa manera llegó al poder a través de una alianza, el hoy presidente de México, a través del movimiento de Morena y a través de aliarse con otros partidos políticos, pues ¿por qué no lo podríamos hacer nosotros si la ley lo autoriza, la ley lo permite? Todo lo que la práctica política, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, sobre todo en Europa, donde esta práctica es muy común para construir gobierno. Desde hace años. Desde hace años. Claro, sí. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a tener alianzas, pero con una óptica muy clara, Juan Manuel. Las alianzas deben de tener como principal objetivo darle una opción a los ciudadanos que les permita tener garantías de competitividad y sobre todo de canalizar sus inquietudes, de no estar satisfechos de las políticas públicas del gobierno federal o del gobierno que en este momento tiene la hegemonía. Claro, sí. Por lo tanto, yo creo que si cambiamos esa óptica de que vamos a hacer alianzas en función del interés del PRI, del PAN y del PRD, serían alianzas pírricas. Claro, serían alianzas pírricas y nada más estamos viendo nuestros intereses por unas alcaldías, por unas diputaciones locales, por la candidatura al gobierno, etc. Si se limitara a eso, seguramente no va a tener éxito. Bueno, ese esfuerzo, porque es un esfuerzo importante de los partidos y sus dirigentes de llegar a esos acuerdos, tiene que tener como objetivo primario darle esa opción a los ciudadanos y que los ciudadanos vean con agrado que efectivamente se hizo el esfuerzo y que los perfiles de candidatos resultantes de esa alianza sean los esperados, sean los que ellos tienen bien calificados. Si no, la alianza van a ser con pies de plastilina. Como la pasada PAN-PRD. Así es, yo creo que sí es correcto y creo que los tiempos se están acercando y lo vamos a ir viendo con mucha claridad, Juan Manuel.
Y concluyo dándote estas fechas. El día de hoy se ha estado debatiendo en el Instituto Estatal Electoral de Michoacán el que se pueda cambiar la fecha del 23 de noviembre, que era la fecha límite, para registrar los convenios de coalición entre partidos, cambiarla un mes después, al 23 de diciembre. Eso lo sabremos en unas horas, lo sabremos el día de mañana, cuál es la conclusión a la que llega. Y ojalá se pueda. Y ojalá se pueda, ojalá se pueda. Pero también tenemos que observar las formas en que tienen que ir agotando sus estatutos cada partido de manera interna. Tengo entendido que en unos días el Partido Acción Nacional va a hacer su asamblea estatal para decidir estos temas. Claro, sí. Entonces ya vamos a tener ahí un mensaje muy claro si el Partido Acción Nacional está dispuesto a ir en una gran alianza en favor de los ciudadanos, sí, porque esa es la lógica que estamos hablando, no es una alianza con el PRI o con el PRD, sí, es una alianza en favor de los ciudadanos. Eso debe de entender. Así se debe de interpretar. Entonces eso lo sabremos en una semana más, seguramente tendremos claridad de lo que va a definir el Partido Acción Nacional, y el Partido de la Revolución Democrática pues ya ha hecho algunos pronunciamientos a nivel nacional, su dirigente Jesús Zambrano, de que dice que sí están dispuestos a ir en Michoacán, en Chihuahua, en Tamaulipas y en Zacatecas con el PRI. Así es, así es. Por eso yo creo que hay una buena oportunidad de que aquí en Michoacán se construya de a de veras una alianza en favor de los ciudadanos. Qué bueno. Oye, Víctor, hoy nos acabamos de dar cuenta de la decisión de Ivonne Ortega, una mujer que, primero, yo aprecié mucho porque en las cumbres a las cuales vamos, a las internacionales, ahí presentó su proyecto y yo pensé que ella, de acuerdo a su trayectoria que traía desde regidora, presidenta municipal, diputada local, federal, senadora y gobernadora, tenía que pensar en la presidencia de la República. Eso era lo que yo pensaba y era una mujer que yo aprendí a respetar políticamente. Pero hoy, bueno, hace un año que se fue del PRI porque contendió, pero era muy amiga tuya en el Congreso, en la Comisión de Transportes. Así es, amén de que yo he tenido oportunidades de hace muchos años de tratarla. Tuvimos recientemente en la pasada legislatura federal, como diputados federales, ella y tu servidor, que ella fuera la presidenta de la comisión y yo el primer secretario en la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Efectivamente eso nos dio la posibilidad de estar más unidos, trabajar muy fuerte. Estuvimos en las decisiones que se tomaron de la reforma, esta reforma que fue de mucho beneficio para todos los mexicanos, donde se abarataron el uso de las comunicaciones a través de los espectros. ¿Y no se ha destacado eso? Donde hubo mayor competencia, donde hubo mayor protección para los consumidores que somos nosotros, de internet, de telecomunicación a través de celulares y otro tipo de cosas, que hoy se quiere revertir con un impuesto que el próximo año, el día de ayer, la Comisión de Hacienda autorizó en la miscelánea fiscal que se incremente un 6.7 de impuesto para que todos los consumidores paguemos ese 6.7. Creo que son cosas que no deben de ser, pero en fin, cada gobierno implementa las políticas que considera que son justas. Pero efectivamente, Ivonne, una mujer talentosa, una institución, una mujer que con toda la carrera que tú acabas de señalar, ha tenido la oportunidad de servir a los yucatecos, a los mexicanos, al PRI mismo como secretaria general del PRI, con César Camacho. En fin, una mujer, reitero, talentosa, inteligente, y que hoy, alejada del PRI, toma la decisión de ir a otra fuerza política. Yo la respeto mucho, yo como amiga considero que sus decisiones deben de tener una razón, y yo lo único que me toca decirle a Ivonne es que le vaya bien, que cumpla sus objetivos, pero sí lo sentimos mucho
como priistas, porque una mujer ejemplar. Pero mira, como analistas de la política, yo le doy la bienvenida porque es un valor político que no se debería de haber perdido nunca. Entonces, que se sume al movimiento ciudadano, es bueno que siga haciendo política, yo desde mi perspectiva. Víctor, otro tema que es muy sentido en estos momentos es la captura del general Salvador Cienfuegos por parte de la DEA en Estados Unidos. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Pues qué lamentable, Juan Manuel, qué lamentable noticia, porque no es un golpe para un gobierno, no es un golpe para un grupo político, no es un golpe para un expresidente de la República, no lo es. Es un golpe para nuestra nación, como mexicanos, porque la principal institución histórica que tenemos en este país es el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas, y que quieran empañar su trabajo, que ha sido histórico, que ha sido ejemplar, no se vale, Juan Manuel. Y menos un tipo como Trump, que seguramente es una jugada para levantar su popularidad ante esta campaña fallida que ya lleva. Así lo presentó él. Fallida. Y qué lamentable que haya echado mano de una institución tan noble, tan reconocida por los mexicanos, para tratar de sacar raja política. Te quiero decir, Juan Manuel, no es factible que veamos esta detención como una situación atribuible ni a los mexicanos, ni a una institución como es el Ejército Mexicano. Tenemos que entender que tiene que ver con intereses de otras latitudes, fundamentalmente de los Estados Unidos. Sí, claro. Fundamentalmente. Sí. ¿Qué exigimos? Que se juzgue con todo el apego a la ley, que no se cometan arbitrariedades, que respeten los canales internacionales de la justicia internacional, que no se respetaron porque nunca le informaron a México. Eso dijo el presidente López Obrador, sí, eso dijo. Por lo tanto, el debido proceso, por lo tanto, el respeto a nuestro país, tiene que ser recíproco. Si nosotros, cuando estamos extraditando peces gordos a los Estados Unidos, se hacen todos los trámites que requiere esa nación, cumplimos con todo lo que nos piden, ¿por qué ellos no cumplir también todos los trámites cuando está involucrado un mexicano y más alguien de ese nivel y de ese prestigio? Por lo tanto, no debe de verse como un asunto interno de política nacional. Tenemos que ser muy claros y lo que tenemos que hacer todos los mexicanos es exigir que haya un trato justo y rápido. Víctor, como siempre, ha sido un placer platicar contigo y esperamos que, como te dije la última vez, no sea, sino que nos sigamos platicando porque surgirán temas que van a necesitar de un análisis claro como los que tú haces. Un mensaje final para nuestros amigos que nos están viendo. Con muchísimo gusto, pues agradecerles siempre el estar al pendiente de los comentarios que hacemos y más en este espacio, temas de café, que siempre ha dado un punto de vista atinado, que siempre está en la coyuntura política y que además con Juan Manuel Belmonte, que ha sido toda una institución en nuestro estado de Michoacán, le da ese sabor, le da esa profundidad que cada tema requiere que toquemos, sin cortapisas, sin límites. Eso es muy importante, Juan Manuel, y es Gracias. Siempre lo que he visto en ti, un periodismo libre, crítico, pero sobre todo constructivo. Tratamos, Víctor. Amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros y el día de mañana esperamos volver a otra entrevista con personajes de nuestra política. Así que, mientras tanto, esperamos que sean felices y hasta el día de mañana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel.